mitad de las sesiones, o sea, hacia las 16:30, 4:30. Todos ustedes están invitados a participar y naturalmente también a contradecir, comentar y complementar las palabras del docente. Todas las intervenciones de ustedes son bienvenidas. No existe ningún límite para ellas. Yo ruego a todos los alumnos y a las alumnas pensar en el sistema de calificación que no está prefijado de antemano. Yo propondría como sistema de calificación la elaboración de un pequeño trabajo de tipo ensayístico, no más de 5 páginas, que ustedes deberían entregar antes de la terminación de este curso, es decir, aproximadamente a comienzos de diciembre de este año. El trabajo puede versar sobre cualquier tema tratado durante el curso, pero no sobre temas ajenos al curso. Y también rogaría en este trabajo que ustedes adjunten una bibliografía consultada, es decir, que ustedes indiquen las fuentes en que se basan para haber escrito el trabajo. Nadie parte de cero. Ya no existen genios universales que pueden originar una teoría de la nada absoluta. Por lo tanto, es indispensable que ustedes indiquen sus fuentes en una pequeña lista de la bibliografía consultada al final de ese trabajo que, reitero, debería ser presentado en los primeros días de diciembre de este año. Ustedes van a recibir por vía electrónica el programa provisional de este curso, programa que incluye una bibliografía. En pantalla tienen ustedes el programa. Este programa puede ser ampliado, modificado, según los deseos de los participantes a este curso. Por eso le he puesto programa provisional. Yo estaría encantado si ustedes me hacen algunas propuestas, tanto en la parte del programa propiamente dicho, como en la bibliografía. La segunda parte del programa incluye una selección bibliográfica. Ustedes no tienen que leer obligatoriamente estos títulos que están indicados en la bibliografía. Es simplemente para mostrarles a ustedes cuáles son las obras, digamos, más conocidas de introducción a la filosofía y sobre todo cómo estas obras pueden enriquecer el acervo cultural que ustedes tienen. También la bibliografía puede ser obviamente ampliada, enriquecida, también podemos echar de lado, o sea, eliminar algún título. Permítanme una brevísima mención a las obras que he juntado. Todas ellas pueden encontrarse por vía electrónica. Se trata generalmente de libros clásicos, por eso las fechas, algunas bastante antiguas, pero que no han perdido ni vigencia ni calidad. Justamente una introducción a la filosofía tiene necesariamente que revisar lo que se ha hecho en este campo en los
5.000 años de historia escrita que tenemos. Por lo tanto, durante todo el curso, casi siempre nos vamos a referir a obras que no son de actualidad inmediata. Como les decía, y reitero este punto para evitar un malentendido, la fecha de un libro y hasta la antigüedad de la misma no es un menoscabo, un detrimento de la calidad de la. Estas obras pueden ser encontradas, como les decía, por medio de Internet. En algunos casos un poco difíciles, he puesto la dirección electrónica de la obra en la bibliografía. Otras son obras muy simples de encontrar por vía electrónica, basta digitar el título de la obra y el autor. De estas obras no les recomiendo a ustedes ninguna como obligatoria. Obviamente se trata de obras importantes, obras que no estaría mal que estudiantes de filosofía lean en el curso de su estudio, pero ninguna pretende ser una lectura obligatoria. Justamente en este tema de lecturas es que me permito una breve digresión. En algunas materias, en algunas carreras de la Universidad Mayor de San Andrés y en otras del país hay las llamadas lecturas obligatorias que incluyen controles de lectura de las mismas. Yo no soy partidario de ordenar lecturas obligatorias ni nada similar por el modesto resultado que tiene ese sistema que podríamos llamarlo medieval escolástico y que en Bolivia tanto pensadores de izquierda como de derecha lo cultivan con verdadero cariño. Aquí en Bolivia tenemos una universidad muy antigua, va a cumplir muy pronto 400 años de funcionamiento. Pertenece a las 40 universidades más viejas del mundo. La Universidad de San Francisco Javier en Sucre, anteriormente en Chuquisaca y La Plata. Aquí, en esta universidad, se ha practicado durante siglos el control de lecturas, la obligatoriedad de las mismas y otras cosas que provienen de la tradición medieval, con resultados extremadamente mediocres. Pudiendo equivocarme fácilmente, creo que no existe hasta hoy una doctrina chuquisaqueña de filosofía o la gran teoría sucrense sobre nuestra disciplina. Eso quiere decir que pese a las lecturas obligatorias, a los controles de las mismas y a toda esa parafernalia de hábitos estrictamente escolásticos, no se ha producido ninguna obra notable. Por ello es que yo no prescribo, lo reitero y enfatizo, no prescribo ninguna lectura obligatoria, ni tampoco ningún esfuerzo que tenga carácter obligatorio, salvo el de aprender a pensar y tener una mente abierta a los problemas de la filosofía. Y eso se consigue reflexionando también desde las disciplinas no auxiliares, sino paralelas que se han formado a lo largo de milenios, paralelas al trabajo filosófico propiamente dicho. En la pantalla está una obra que ruego
considerar con algún pequeño detalle de cariño. Es un fresco por el gran pintor renacentista Rafael Sanzio, una de las glorias del arte universal, junto con Miguel Ángel y Leonardo da Vinci. Y este enorme fresco, que está en muy buen estado, por suerte, se conserva en los museos vaticanos. La obra se llama La Escuela de Atenas, porque en el centro del enorme fresco están las dos figuras señeras principales, básicas, de todo el quehacer filosófico, me atrevería a decir universal. A la izquierda tenemos al de mayor edad, a Platón, y a la derecha el más joven, pero el más alto, que es Aristóteles. Ellos están rodeados no solo de filósofos, sino también de gente que ha cultivado las matemáticas, la geometría, la medicina, la astronomía y muchas otras esferas del saber. Entre las figuras está el propio Rafael, que se ha puesto, claro, como representante del arte. Y todo esto nos da a entender algo esencial, estimado público. La filosofía no puede vivir de manera egoísta solo pensando en sí misma. Como nos lo enseñaron Platón y Aristóteles, tiene que ser la filosofía fructificada por otras ocupaciones y meditaciones de los seres humanos. Aquí, por ejemplo, en nuestro caso, yo creería, pudiendo equivocarme, que la filosofía debe ser enriquecida también con reflexiones que parten de las ciencias históricas y sociales. Eso, creo yo, es lo mejor para que la filosofía no se anquilose, es decir, no se vuelva demasiado pobre y encerrada sobre sí misma, y se abra a los otros saberes que tiene la humanidad. En la escuela de Atenas vemos en la gradería, en el primer plano y a los lados, representantes de las ciencias sociales, de la historia y de otras disciplinas, que naturalmente enmarcan a los dos genios de la filosofía universal. Y esto es importante, estimado público, porque nosotros debemos seguir los ejemplos de aquellos grandes pensadores, por ejemplo Aristóteles, que se dedicó a compilar todas las constituciones políticas de su época, todos los datos importantes sobre zoología y botánica, todos los conocimientos asequibles sobre medicina y psicología, en una palabra, todo el saber de su tiempo. Como el saber humano se ha desarrollado de forma hiperbólica, es decir, es la cantidad del saber humano que hay no puede ser conocida por una sola persona, no podemos naturalmente seguir de forma estricta el ejemplo aristotélico, pero sí el principio subyacente a su interés por las otras disciplinas. Tenemos que estar simplemente abiertos o abiertas a comunicaciones, detalles y hasta sugerencias que provienen de las disciplinas como las sociales e históricas, que en el curso de los siglos se han desgajado paulatinamente del gran árbol de la filosofía. Yo en este modesto curso voy a tratar de hacer eso, sobre todo en las primeras sesiones que están dedicadas al comienzo mismo del saber filosófico. Ustedes van a notar que los primeros esfuerzos filosóficos
han sido hechos por teólogos, sacerdotes, escritores y hasta políticos, y no necesariamente por lo que nosotros convencional y rutinariamente llamamos filósofos. El comienzo mismo de la filosofía ha sido de ese tipo. Como les decía, queridas oyentes y distinguidos alumnos, yo apreciaría muchísimo toda intervención de ustedes. Estamos aquí usando el sistema Zoom en lugar del sistema WhatsApp, que lo hemos utilizado en un curso mío en el semestre anterior, porque precisamente el sistema Zoom, aunque sea más complicado, algunos alumnos parece que no tienen acceso a este sistema, etcétera, permite la interacción con ustedes, permite que ustedes tomen la palabra, digan algo interesante o algo que les parece a ustedes que está sobre el corazón y el cerebro de ustedes y que por lo tanto puede tener un interés filosófico primordial que no se puede saber a priori, es decir, antes de la experiencia, antes de que lo hayamos discutido. En el programa van a encontrar ustedes la frase, la universalidad del pensamiento filosófico. Con eso quisiera comenzar la sesión de hoy. Todas las culturas, creo yo, han desarrollado un pensamiento que puede ser calificado como filosofía de alta calidad. Todos los pueblos, todos los modelos civilizatorios han desarrollado lo que podríamos llamar un tipo de pensamiento abstracto, general y elevado, que hoy en día lo denominamos filosofía. Ese pensamiento no siempre aparece bajo los modelos que ha desarrollado la filosofía griega clásica. Esos pensamientos que podríamos llamarlos protofilosóficos, o sea, inmediatamente antes del desarrollo filosófico propiamente dicho, han surgido, por ejemplo, como mitos, leyendas, relatos literarios, relatos y crónicas históricas, y también, estimado público, y en primera línea, como esbozos de teología, es decir, como esbozos de un pensamiento religioso abstracto. Todas las culturas han desarrollado, por lo tanto, la capacidad de pensar filosóficamente, aunque no todas ellas hayan puesto esa capacidad tan notable por escrito. Se podría decir que la mayoría de los esfuerzos filosóficos hasta hoy están en forma oral, lo cual no desmerece de ninguna manera la calidad intrínseca de los mismos. Estas filosofías orales denotan, sin embargo, una pequeña carencia en lo que respecta a su difusión. La palabra escrita es la que puede transmitirse de la manera más fácil, por ejemplo, por los medios actuales electrónicos. Pero las filosofías que solo han tenido un basamento oral tienen un radio de acción muy, muy reducido y por lo tanto no pueden pretender que el resto del mundo las haya conocido. Esta es la desventaja de las filosofías orales. Reitero, no tiene que ver con la calidad intrínseca de los contenidos reflexivos.
Partimos entonces, puedo estar fácilmente equivocado, de la universalidad del pensamiento filosófico. ¿Por qué? Porque el ser humano en todas las culturas se ha hecho más o menos las mismas preguntas básicas. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Y quiénes somos? Que son hasta hoy algunas de las cuestiones básicas, esenciales de la filosofía más seria. El ser humano, estimado público, y eso lo conocemos por medio de los testimonios históricos más antiguos, se encuentra desamparado ante la inmensidad del universo por un lado y la precariedad de la vida humana por otro. Es decir, nuestros antepasados hace miles de años contemplaron el universo. Durante la noche se dieron cuenta de que habían planetas que giraban de forma distinta a las estrellas. Se hicieron preguntas sobre el lugar de nuestra Tierra en el amplio universo y también se preguntaron sobre el sentido del universo, de la vida, de la creación y también sobre el sentido de la existencia individual. Todos los pueblos de la tierra, en sus mitos, en sus relatos literarios, en sus crónicas históricas, nos muestran claramente que se han preocupado por estas cuestiones básicas filosóficas. Otra cosa es que no lo hayan puesto en la forma en que la filosofía griega lo hizo de manera sistemática, metódica, por escrito, de modo que esa forma es la que se ha mantenido hasta hoy como parte principal de la filosofía. También debemos indicar otro de los problemas esenciales. El ser humano ha notado que su vida es dilemática, o sea, llena de dilemas, de problemas, llena de situaciones en que no se sabe cuál es la decisión correcta o donde los diferentes códigos éticos nos señalan diferentes posibilidades distintas, alternativas, todas ellas válidas, todas ellas básicamente correctas del accionar humano. Pero los resultados son evidentemente muy diferentes. Como los resultados de nuestras acciones son muy diferentes y los códigos éticos son a veces altamente contradictorios, entonces es que ha surgido un pensamiento extraordinariamente interesante sobre el desencanto, la desilusión que sufre el ser humano al ver la enorme diversidad de posibilidades y la poca influencia real que tenemos nosotros en la vida individual y colectiva. Quiero indicar a ustedes que los primeros testimonios escritos de carácter filosófico provienen de los escritos más antiguos que se han preservado hasta el día de hoy. En cuestión de antigüedad, o sea, cuál es la prelación de las culturas escritas, aparecen dos como muy importantes: la egipcia faraónica y las culturas de Mesopotamia, del actual Irak, ambos países situados en el cercano Oriente, donde probablemente se originó lo que nosotros llamamos la civilización, es decir, la conjunción de escritura,
cultura urbana y uso de los metales. Esto no quiere decir que las otras culturas, por ejemplo, los llamados aborígenes australianos, tengan una cultura inferior, simplemente es una cultura distinta. Pero las culturas de Mesopotamia y Egipto tienen para nosotros, 5.000 años después, una notable ventaja, y es que podemos ver sus testimonios escritos, los podemos estudiar y con un poquito de empatía, es decir, de simpatía, podemos adentrarnos en las formas como ellos han reflexionado filosóficamente ante los dilemas del universo. Estimado público, ¿por qué me dirijo a las antiguas culturas de hace 5.000 años? Porque estas culturas, sin duda alguna, ya nos muestran algunos de los dilemas filosóficos más importantes para los cuales hay muchas respuestas parciales, pero ninguna definitiva. Y esta misma expresión, la existencia de muchos dilemas, el esfuerzo de llegar a alguna operación conclusiva y el hecho de que existen lado a lado varias variantes, es precisamente un conocimiento que se deriva de los escritos sumerios de hace 4.000 y 5.000 años. Por ello es que debemos brevísimamente mencionar a esta cultura desde el punto de vista estrictamente filosófico. La cultura egipcia, que es más o menos de la misma época, o sea, del año 3000 antes de Cristo, ha conservado muchos más testimonios, monumentos y cosas interesantes que todavía hoy configuran los elementos culturales y hasta turísticos más importantes de Egipto. Todos los años, antes de la pandemia actual del coronavirus, literalmente millones de personas visitaban Egipto, las pirámides, los grandes templos, el Museo Nacional del Cairo, las ruinas de la llamada cultura egipcia faraónica, que son impresionantes. Los egipcios desarrollaron un sistema de escritura que además fue variando con el curso de los siglos. Primeramente empezó como un sistema jeroglífico, luego terminó en un sistema lineal de escritura más o menos similar a lo que empleamos nosotros, sistema que fue descifrado definitivamente en las primeras décadas del siglo XIX. Pero los sumerios, estimado público, son más interesantes para nosotros, es decir, los primeros habitantes de Mesopotamia, precisamente porque ellos vivieron una experiencia existencial que la podemos considerar muy favorable para la filosofía, y es la experiencia del desencanto, de la desilusión, de la desgracia, del sufrimiento. El mundo egipcio estaba relativamente asegurado contra invasiones. Por el oeste y por el sur, el gran desierto del Sahara, al este el Mar Rojo, al norte el Mediterráneo, y solamente por la llamada península del Sinaí, una breve conexión entre Egipto y el Asia que se podía defender fácilmente. En los muchos siglos de la cultura faraónica hubieron relativamente pocas invasiones exitosas del territorio egipcio. Se conservó durante más de 3.000 años la misma religión, el mismo sistema de escritura, las mismas creencias y obviamente los mismos principios protofilosóficos del pensar.
En cambio, Mesopotamia, el actual Irak, es un territorio abierto a todas las invasiones. Desde el primer momento en que los sumerios, que aparecen más o menos en el año 3100 antes de Cristo a la historia, es decir, aparecen a nuestro conocimiento, ese país estuvo expuesto a muchísimas invasiones victoriosas de pueblos vecinos y lejanos. Los sumerios fueron los primeros, los inventores de la escritura, la inventaron siglos antes que los egipcios y nos han dejado un acervo cultural filosóficamente muy interesante que lo vamos a ver ahora en pocos minutos para no aburrir a ustedes. La experiencia fundamental entonces es la exposición al otro, al enemigo, al peligro, a la historia diferente. Y esa exposición, que es obviamente dolorosa, está unida a millones de víctimas, de muertos, de asesinatos, de guerras. Una experiencia que solamente puede ser traducida con la palabra sufrimiento. Eso es lo que ayuda a pensar. Entonces, en esta primera sesión, me atrevo, estimado público, a decirles o a exponerles mi tesis personal. La filosofía se vuelve fructífera cuando la situación existencial de partida es una exposición al otro, al enemigo, a las invasiones culturales, a los intercambios a veces no queridos con los otros y por lo tanto a la posibilidad del aniquilamiento de la propia cultura. Y esos temas, precisamente los que acabo de mencionar, son aquellos que aparecen en los himnos sumerios de hace 5000 años. Entonces, por el año 3100 antes de Cristo, vemos que los sumerios, cuando aparecen a la historia, ya tienen ciudades, estados muy prósperos, ya han inventado la escritura, han domesticado muchos animales, ya han inventado la rueda, también obviamente han construido sistemas bélicos muy exitosos como los carros de batalla y otras cosas que asustaban a las otras culturas. Y al mismo tiempo, al inventar la escritura, como seguramente los escribas, los sacerdotes tenían algún tiempo libre, nos han dejado tablillas de arcilla cocida que han soportado muy bien el paso de los siglos con los primeros pensamientos protofilosóficos que para nosotros son muy, muy importantes. El primer tema, estimado público, es, como les decía, la experiencia del otro. El otro, en la antigua Sumeria, hace 5000 años, apareció repentinamente como el enemigo, que es lo usual en la historia universal. Los sumerios se habían construido durante siglos, o sea, mucho antes de que aparezca la escritura, ya habían construido asentamientos urbanos, canales, sistemas de riego, etcétera. Una cultura basada en una agricultura intensiva. Egipto y Mesopotamia, el actual Irak, son desiertos, pero son desiertos atravesados por ríos que provienen de territorios muy lejanos. En el caso de Egipto, el río Nilo proviene de Etiopía y del África Central. En el caso de Mesopotamia, los dos ríos que la atraviesan, el Tigris y el Éufrates, muy importantes en la historia, en la religión, en la teología y en la literatura, por ejemplo, la idea del paraíso, del jardín del Edén, estos dos ríos provienen de territorios montañosos situados al norte, donde actualmente está el Cáucaso y Turquía, o sea, territorios relativamente alejados de Mesopotamia.
Si uno construye sistemas de riego, por ejemplo, canales, acueductos, etcétera, esta tierra, tanto la egipcia como la mesopotámica, se convierte en extremadamente fértil. Al construir por ello los sumerios una civilización al mismo tiempo ya urbana, con notables excedentes agrarios alimenticios que permitían mantener una dilatada clase de sacerdotes y escribas, pusieron la piedra fundamental para el saber filosófico. Porque es esta gente, nuestros antepasados inmediatos, los monjes, los sacerdotes, los escribas de la antigua Mesopotamia, los que empezaron a reflexionar de manera más sistemática sobre los problemas que les he mencionado, por ejemplo, el sentido de la existencia, ya reflexionaron sobre el sentido de la historia, o sea, una protofilosofía de la historia muy interesante. Entonces, los sumerios vieron, estimado público, que la vida humana es breve. La inmensa mayoría de los seres humanos no son felices, lamentablemente. La inmensa mayoría de los seres humanos tienen una vida llena de sacrificio, de dolor, de trabajo y de muy pocas recompensas, poquísimas en el curso de la vida. Hasta el amor conyugal, dicen los himnos sumerios, aparece cuando es bien logrado como la absoluta excepción, o sea, como algo que ocurre rara vez. Los sumerios, expuestos a las invasiones de otros pueblos, desarrollaron una filosofía pesimista sobre la historia, sobre los dioses y sobre la vida humana. Y eso es lo notable de ellos. A ustedes les puede parecer curioso, chicos, como ustedes que no, seguramente no han sufrido guerras civiles, grandes terremotos, inundaciones, que era lo típico de Mesopotamia. Un año de sequía le seguía a 2 años de inundaciones y cosas por el estilo. Entonces, estimado público, ellos reflexionaron sobre muchos problemas que podríamos llamarlos filosóficos con entera razón. Por ejemplo, en el campo de la política. Los canales de irrigación y todo el muy complejo entramado del sistema de irrigación necesitaba de especialistas que los mantengan y los amplíen. Y esto presuponía que había un orden social más o menos organizado, o sea, un estado embrionario. La civilización, ese término tan discutido ahora con toda razón, tan controvertido, significa también el comienzo de lo que llamamos Estado. Y eso ha ocurrido hace 5.000 años en Egipto y en Mesopotamia, en estas dos grandes culturas, más o menos simultáneamente alrededor del año 3000, 3100 antes de Cristo. El Estado no solamente es algo benéfico. Inmediatamente los sumerios se dieron cuenta con toda claridad que el Estado es ambivalente, como la mayoría de las creaciones humanas. Como vamos a ver este concepto a menudo, ruego a ustedes tomar nota de él. La ambivalencia es la ambigüedad, algo que es bueno y malo simultáneamente, algo que trae ventajas y desventajas al mismo tiempo. Esto se puede ver muy fácilmente en el Estado sumerio. Los gobernantes y su sistema administrativo, sus soldados, los encargados de recoger los tributos, o sea, los impuestos,
otra de las instituciones más antiguas del ser humano, tenían una función realmente importante. El sistema de riegos era tan complejo que exigía una sistemática coordinación entre varias ciudades sumerias. Era un territorio muy amplio y obviamente los que estaban más abajo en el curso de los ríos dependían de las decisiones de los demás arriba, y los demás arriba dependían a menudo de los frutos de las cosechas de los que estaban más abajo en el curso de los ríos. O sea, había necesidad de una coordinación entre los pequeños estados, ciudades de la Sumeria clásica que guerreaban, pero también coordinaban sus labores entre sí. Esta es la parte positiva de lo que podemos llamar Estado. Pero al mismo tiempo, estimado público, los estados tenían esas dos instituciones terribles y que todo el mundo las detestaba, los recaudadores de impuestos y los soldados. No puede, por lo menos hasta hoy, es muy difícil imaginarse un orden social sin algún sistema de orden público. Hoy día tenemos a la policía y a las Fuerzas Armadas con labores claramente distintas y subordinadas a un control civil. Algo similar fue pensado en Sumeria hace 5.000 años. O sea, el estamento gubernamental, las dinastías que se sucedían, los sacerdotes y los escribas también trataron de poner orden entre los soldados, entre el estamento militar. También hay muchísimos documentos que nos hablan desde un punto de vista proto-filosófico político de la necesidad de domesticar a los soldados. Nadie piensa en eliminar el estamento militar, pero sí el tratar de dominarlos, es decir, de convertirlos en controlables frente a instancias que velaban por los intereses generales de la comunidad. Y aquí los himnos sumerios, himno es una palabra confusa, estimado público, se llaman así porque siempre estos documentos alaban a los dioses en primer lugar y luego pasan rápidamente a lo que es interesante, o sea, a los asuntos de los seres humanos. Pero como de antemano tratan de asegurarse el favor divino, cantando alabanzas a los dioses, los mismos sumerios dicen, los dioses son extremadamente caprichosos, impredecibles. Un día mandan una inundación, al día siguiente mandan un terremoto, al tercer día una sequía. Había que contentar a estos seres todopoderosos y tan impredecibles en su comportamiento. Lo mismo que las Fuerzas Armadas, lo mismo que los soldados en esa época. Entonces, estimado público, aquí tenemos una apreciable cantidad de documentos sumerios que establecen paralelismos filosóficamente muy interesantes entre el carácter impredecible de los soldados, de la soldatesca, y también el carácter impredecible de los elementos naturales y de los dioses. ¿Qué es la conclusión? Que el ser humano no puede tener seguridad predecible sobre el futuro. No sé qué pensarán ustedes, pero la mayoría de los historiadores filosóficos,